hermana Doris. Bienvenida, hermana, y gracias por estar con nosotros y compartir su testimonio. Bendiciones. Bendiciones, hermana. Muchísimas gracias le doy a cada una de ustedes, a usted, hermana Ileana, por permitirme el espacio. Le doy gracias a los pastores también. Gracias a hermana Glenda, que fue la que me apoyó también para que me animara a dar mi testimonio. Eh, Estoy un poquito nerviosa desde ayer que hablamos y me da muchísimo gusto ver que también está aquí mi hermana Ana Ramírez. Hermana, eh, me da mucho gusto verla porque no iba a empezar de esta manera, pero me conmuevo porque hace mucho tiempo recuerdo que recibí una palabra de parte, estaba sirviendo, me acuerdo de ese día, y me dijo, yo soy tu fortaleza, soy tu roca y dame siempre la gloria a mí. Y es precisamente lo que yo vengo a hacer hoy. Y cuando la vi, me acordé precisamente de eso, sin saber que usted iba a estar aquí el día de hoy. Entonces, qué hermoso es cómo hace Dios las cosas de perfectas, ¿verdad? Porque no pensé empezar de esta forma, pero es Dios recordándome una vez más de, de que la gloria siempre se la debo dar a Él. Él ha venido poniendo esto en mi corazón desde hace un año. Como ustedes saben, ¿verdad? Hace un año ya mi esposo ajustó el 16 de agosto que partió con el Señor. Y este, vengo también porque yo sé de que él y yo le hablamos en un determinado momento donde el propósito de él él no sabía de que pues él iba a partir con el Señor. Y me había dicho de que ambos íbamos a pasar a dar testimonio. Entonces mi sentir es de que al ver lo que Dios ha hecho en la familia, porque cuando pasa esto, realmente uno siente que no puede, ¿cómo puede uno seguir? Y al ver un año después lo que Dios ha hecho en la familia de nosotros, es realmente, Dios es grande, cómo Dios ha restaurado todo eso y es cómo no darle la gloria a Él. Entonces, por eso estoy aquí para dar testimonio de la grandeza de Dios. Y quiero dar las gracias también a los pastores porque en ningún momento yo todo el tiempo me he sentido apoyada por ellos, por el pastor José Recinos y la pastora Linda Recinos, desde el momento en que mi esposo partió con el Señor. Eh, Ese 16 de agosto, cuando mi esposo estaba en el hospital, quien me llevó al hospital fue el pastor Recinos y fue quien recibió la noticia junto conmigo cuando estábamos en el hospital. Eh, en el momento que recibo la noticia, eh, mi esposo sí, él tuvo COVID, pero no murió de COVID. Él tenía complicaciones de salud y él tuvo un paro cardíaco. Entonces, en el momento que yo recibo la noticia, obviamente el impacto de la noticia fue muy fuerte. Mi mente no procesó. Eh, Le dije yo al pastor, le dije, esto no está pasando. Estaba mi niña, y estaba el pastor y estaba yo. Y estábamos en silencio junto al cuerpo de mi esposo. Y
realmente no podíamos creer lo que estaba pasando. Todo pasó en cuestión de horas, desde que me llamaron a mí. Y le doy gracias a Dios porque Dios en su misericordia me permitió a mí tener una última llamada con mi esposo como a las 3 de la madrugada. Yo había estado meditando en la palabra de Dios y recuerdo que estaba estudiando el libro de Romanos y había estado leyendo el versículo de Romanos 8:39, donde dice que nada nos puede apartar del amor de Dios que está manifestado en Cristo Jesús. Y se quedó conmigo ese versículo. Cuando estuve en el hospital, estaba orando. Yo oraba para que Dios hiciera el milagro de salvar a mi esposo, de que él restaurara el oxígeno, porque él tenía neumonía. Entonces, que le diera aire a sus pulmones. Yo quería que que mi voluntad se hiciera, pero los planes de Dios, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y nosotros no podemos entender la voluntad de Dios. ¿Y qué hace uno cuando en la situación que uno clama a Dios? Dios responde de otra manera. Cuando uno lee el verso de mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son igual que sus caminos. Entonces, cuando esa situación se vuelve real en la vida de uno no lo entiende en ese momento. Y yo pienso que el Señor en ese momento tampoco. En mi vida en ese momento había silencio. Yo quería respuesta porque yo al Señor le preguntaba, pero estábamos en el momento donde mi esposo y yo estábamos sirviendo al Señor. Le doy gracias al Señor porque los últimos 5 años que estuve con mi esposo estábamos fuertes. El matrimonio de nosotros estuvo más fuerte que nunca. Estábamos sirviendo a Dios y fueron años muy felices con él. La última llamada que yo tuve con él, le digo que fue un privilegio porque yo pienso que no todos tienen la oportunidad de despedirse. Y yo tuve la oportunidad de despedirme. Dios nos dio esa oportunidad de decir, Él me dijo, los amo a todos, esto es lo que está pasando y me van a hacer este procedimiento y me van a sedar. Ninguno de los dos sabía que la situación se iba a poner tan mal, pero fue la voluntad de Dios. Entonces, nunca esperamos que iba a pasar lo peor. Pero cuando esto pasa, yo pienso que yo reaccioné hasta que me tocó a mí dar la noticia. Porque en el momento que yo recibo la noticia, mi mente entró en un shock y no pude yo como soltarme y llorar. Sí lloré, pero cuando vi la reacción de los papás de mis suegros, cuando les tuve que dar la noticia a ellos, fue cuando la noticia me pegó más fuerte a mí, porque entendí que era verdad lo que estaba pasando. Y luego tuve que darle la noticia a los niños. Fue difícil darle la noticia a los niños, porque ellos nunca habían pasado por la pérdida de nadie, ellos nunca habían pasado por una situación así. Y uno se quiere concentrar en su dolor, pero también
están los demás que están pasando por el mismo dolor. Hay un momento en que uno se vuelve, la mente de uno se aturde tanto que uno siente que se va a enloquecer. Entonces, no había nada que a mí me pudiera poner calma. Y yo sabía que yo necesitaba descansar. Lo que en mi mente dije, yo sé que yo no voy a encontrar respuesta en este momento. Yo le dije a mi hermana y a mi prima que en ese momento estaban conmigo en mi recámara, le dije, yo necesito que nos pongamos de rodillas y nos pongamos a orar. Y se pusieron ellas de rodillas conmigo y yo le dije al Señor, Dios mío, yo no entiendo en este momento qué es lo que está pasando. No entiendo por qué pasó esto, pero no te voy a cuestionar. Es tu voluntad y yo respeto tu voluntad, aunque no la entienda, aunque no tenga respuestas en este momento. Yo solamente te voy a pedir que tanto mis hijos, mi familia como yo obtengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento en este momento, porque los días que vienen van a ser muy difíciles y necesito estar fuerte, necesitamos estar fuertes como familia. Y le dije, por favor, ayúdame a descansar, porque yo no había dormido nada, mi cuerpo estaba agotado. Al nomás pararme y acostarme de nuevo en la cama, caí con un cansancio. Yo recuerdo de que solo puse mi cabeza en la cama y dormí. Al despertar el siguiente día no podía creer que yo había dormido. Y me desperté pensando, el Señor de verdad me dio descanso, porque me pareció de verdad increíble que yo hubiese podido dormir. Me levanté triste porque mi esposo no estaba, pero a la misma vez le dije al Señor, gracias, porque me ayudaste a descansar. Y prosiguió los trámites que se llevan a cabo para cuando pasan estas cosas. Lo siguiente que pasó fue que nos preparamos para lo que seguía. Pero a todo esto que se lleva a cabo en lo que son los arreglos funerales y todo eso, que es doloroso, hermanos, es difícil, lo más difícil que uno pueda imaginar para unos niños que nunca habían estado presentes en un funeral, en un entierro de nadie. Y lamentablemente les tocó vivirlo en el de su papá. Mis niños nunca habían estado en ningún funeral y era la primera vez que ellos pasaban por algo así y fue muy doloroso. Pero yo ya le había dicho al Señor, si esta es la manera que yo voy a estar peleando de rodillas, lo voy a hacer en todo momento. Si yo voy a salir adelante de esta situación, va a ser de rodillas, porque ya me había mostrado el Señor desde la noche número 1, que Él me había dado descanso. Yo dije, cada vez que yo me sienta que yo no pueda, me voy a poner de rodillas y me voy a poner a orar. Entonces así fue. Mis niños, dije yo, ¿cómo les explico a ellos? ¿Cómo les digo a ellos? ¿Cómo hablo con ellos? Porque yo no sabía cómo ellos se iban a poner el día en que ellos nos tocara despedir el cuerpo de su papá. Y no sabía ni siquiera cómo yo iba a reaccionar ese día. Pero gracias a Dios y en toda situación, hermanas, en toda situación, no solamente en una situación cuando uno tiene una pérdida, en toda situación con los hijos, uno se tiene que ir a la luz de la palabra.
porque en el caso de mi niño, el más pequeño, él tiene un autismo un poquito leve, entonces a Emanuel le tomó procesar la noticia, le tomó muchísimo trabajo. Él no entendía. Por eso él se miraba así tranquilo, porque él no entendía lo que estaba pasando. Él no lo procesó inmediatamente. A él, lo de él fue un proceso bastante lento, pero se le fue explicando poco a poco. Pero antes de nosotros, de entrar nosotros a ver el cuerpo de su papá, sí les dije yo a ellos, no quiero que ustedes se pongan, se pongan que no despidan a su papá con tristeza. Le dije, su papá está en manos del Señor. Le digo, me fui al libro de Génesis, cuando el Señor crea al hombre, y le dije, Él creó al hombre del polvo. Y le dije, eso es lo que pasa. Por eso el hombre vuelve al polvo. El cuerpo es desechable. Digo, nosotros tendremos cuerpos glorificados. Un día el Señor nos dará nuevos cuerpos. Y les puse un ejemplo de una botella de agua. Le digo, ven esta botella de agua. Le digo, el contenido, lo que está dentro de la botella es lo que uno se bebe. Digo, eso es lo importante. Lo que queda, le digo, esto se tira. Esto no tiene, eso se tira. Le digo, lo que está en ese ataúd, le digo, eso es solo el cuerpo. Le digo, lo importante está allá con Dios. Digo, ahorita le vamos a dar la despedida al cuerpo, pero lo más importante está allá con el Señor. Así es que no se pongan tristes. Le dije, no se pongan tristes, recuerden a su papá con alegría, y cuando entramos nos tomamos de las manos, entramos, y yo recuerdo que ninguno de ellos perdió el control. Ninguno de nosotros perdió el control. Todo estuvo bien. Y hasta dijeron ellos de que lograron ver en el rostro de su papá que tenía una sonrisa. Y yo admiro mucho a mis hijos porque esta situación los volvió a ellos más fuertes. Después de que pasa lo de los servicios, cuando todo se vuelve a lo que es otra vez la rutina, cuando ya la familia se va, cuando ya cada quien vuelve a la rutina, vuelve a otra etapa. Y lo estoy contando de esta forma, yo pienso, porque hay personas, esto está, la pérdida de alguien, o sea, la muerte es tan natural, que yo pienso que cualquier persona se puede identificar, o cualquier persona se puede, o puede encontrar ayuda o esperanza en base a este testimonio. ¿Cómo lo enfrentamos nosotros? No fue fácil al principio. Los niños, como digo, al principio, Brandon, mi hijo mayor, él quedó con ataques de pánico. A él le daban ataques de pánico y él volvía a revivir el momento en que le dimos la noticia. Entonces a él se le engarrotaba el cuerpo. Y entraba otra vez la oración. Todo lo que pasaba en la familia, nosotros lo peleamos con oración. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos de que lo que nosotros estábamos pasando, no lo estábamos pasando solos. Yo pienso que identificar, saber de dónde proviene la fuerza, porque aunque nosotros no entendamos el por qué nosotros estamos pasando por la prueba, nosotros tenemos dos opciones, o pasarla sola o pasarla con el Señor. Y Él nos da a escoger eso. Muchas personas cuando se ven en la situación y dicen, bueno, yo esperaba que Dios hiciera
que Dios escuchara mi oración, pero Él no escuchó mi oración. Se decepcionan y se van. En mi caso, yo no entendía, pero yo dije, yo sin el Señor, yo no voy a poder sobrevivir a esta situación. Y yo no quiero estar sola. Yo necesitaba la presencia de Dios en mi vida y fue solo eso lo que me dio fuerza para seguir adelante con mis hijos, con mi familia, porque sí hubieron momentos muy difíciles. Sí hubieron momentos en que la depresión quiso tocar la puerta. Y en el caso de papá de mi esposo, por eso también se decidió de que ellos también unirnos más, o sea, que ellos vinieran también a estar con nosotros, a vivir con nosotros, porque llega un punto en que el enemigo mete pensamientos negativos en la mente, es decir, ya no tienes razón para vivir, era tu único hijo, ya no tienes razón para vivir. Pero ahí es donde nosotros empezamos y Dios tiene planes todavía para ti. Todavía están tus nietos. Tus nietos todavía te necesitan. Empezamos. Y dije, empezamos cuando uno de nosotros se ponía débil, el otro le daba fuerzas. Y así como familia estuvimos juntos. Pasamos momentos difíciles. Con Emanuel fue un poquito más tardado. Mi niño Emanuel tiene 10 años. Él, al principio yo empecé a ir con la pastora Linda, a quien yo le agradezco mucho porque ella, tanto a mí como a Brandon, nos dedicó el tiempo. Yo recuerdo muy bien de que al principio yo me guardaba bastante mis sentimientos, el llorar. Lo hacía sola, pero ella me dijo a mí, yo estoy aquí para ti y está bien si tú quieres llorar, porque tu esposo no tiene un año, no tiene meses que se fue, eso tiene días y es completamente normal si tú quieres llorar y si tú quieres desahogarte, es normal que lo extrañes. Me invitó y me dijo de comprar un cuaderno donde empezara a escribir. Y me dijo que apartaron las fotos y que empezara a poner fotografías de mi esposo, el cual tengo aquí. Esta es la primera página que yo tengo aquí, no sé si se alcanza a ver. Y esta fue la primera página del cuaderno donde yo empecé a escribir. Fue difícil la primera vez que yo tomé este cuaderno, esta foto. Tomé mucho tiempo para poder escribir. No fue fácil mirar la fotografía de cuando él y yo nos conocimos. La pastora me dijo a mí un día, tú vas a ver esas fotografías y ya no las vas a ver con dolor. Las vas a ver y las vas a recordar con alegría y ya no va a ser tan doloroso. Y yo en este momento considero y doy la gloria a Dios porque yo puedo ver fotografías de mi esposo y ya no duele de esa forma. Estoy llorando ahorita porque estoy contando mi testimonio de cómo fue. Pero lo más increíble de esto es que yo compré este cuaderno y los hijos todos se fijan. Mi niño Emanuel, él me vio escribiendo y sin que yo me diera cuenta, él tomó mi cuaderno y él empezó a dibujar en él. Y él empezó a dibujar. A él le gusta mucho dibujar. Y él empezó a expresarse en dibujo todo lo que había pasado. Es increíble, porque aquí están los dibujos que él hizo.
atrás de todo lo que yo, no sé si se alcanza, pero atrás de todo lo que yo escribí, él empezó a expresarse. Yo sabía que yo le tenía que dar tiempo a él para que él procesara. Y yo entendí en ese momento que el tiempo había llegado ya para él poder hablarlo. Y me senté con él cuando él ya estaba listo para hablarlo. Y él me preguntó, mamá, ¿mi papá va a regresar? Y yo le dije, mi amor, le dije, papá ya está con el Señor. Y porque él dibujó absolutamente todo el servicio fúnebre, el entierro, todo lo dibujó, lo puso en el cuaderno. Y empezamos a hablar acerca de eso. Le empecé a, porque yo ya había comprado un libro, yo le empecé a explicar a él con un libro, con dibujos, porque a él le gustan los dibujos. Entonces empezamos a colorear cómo una planta crece, cómo una planta en el otoño, cómo se caen las hojas. Así fue como fui explicándole a Emmanuel, ¿verdad? De que también todo tiene fecha de expiración, todo expira. Y así fue como él entendió también. Y en base a la palabra también, cómo Dios crea al hombre. Él lo entendió. No fue fácil, pero él entendió. Después de todo eso, hermanas, a los meses después, puede decir, esta situación a mí me encuentra completamente desprevenida. Yo dependía completamente de mi esposo, completamente. Él era el que sostenía la casa. Entonces, de un día para otro, paso a ser yo cabeza de hogar. Y ahí es donde también el Señor trata conmigo y me enseña a depender solamente de Él. Porque al principio, esto es algo que también el Señor también me sanó, porque había quedado mal el impacto de la noticia de mi esposo cuando él falleció. Había quedado en la noche, soñaba que recibía la noticia nuevamente y le pedí al Señor que por favor que quitara, porque aunque yo tratara de no pensar en eso, en la noche volvía otra vez y soñaba. Era como un trauma. Y Él me quitó esos sueños. Después de eso, empecé a tener sueños donde el Señor, bueno, tuve un sueño donde mi esposo me decía, porque empezaron a pasar cosas con mi casa, mi carro, o sea, cuando uno, ¿verdad? Le llueve, dicen el dicho, cuando uno le llueve sobre mojado. Y ve que para cosas del carro y todo eso, uno siempre depende también del esposo. Se me arruinó mi carro, andaba tratando de vender mi carro. Mi casa también, habían ciertos papeles de mi casa que yo necesitaba arreglar con el banco. Habían atrasos en la casa, usted sabe que los pagos no esperan. Y había una situación en que todo se estaba acumulando. Fue difícil y llega un punto en que el banco me dice a mí, ok, si tú no cumples con cierta cantidad, lamentablemente ya no te vamos a poder esperar. Y tu casa se va a tener que ir a foreclosure.
ahí fue donde me entró el temor. Y dije, Señor, también la casa. Pero a la misma vez yo dije, no, sí está bien, sí, también la casa. Pero también me acordé de, de mi hermana Aleida Garza. Una vez me dijo un testimonio, porque yo anduve con mi hermana Aleida, al principio me fui con ella a trabajar. Y ella me contó un testimonio y me acordé de ella. Y me dijo, cuando su esposo quería vender su casa, ella no quería que la vendiera, que ella le iba y le decía, Señor, esta es tu casa, solo si tú quieres, ¿verdad? Y empecé a clamarle al Señor y le dije, Señor, esta casa ni siquiera es mía. Yo le dije al Señor, esta casa siempre nosotros la hemos puesto a disposición tuya. Esta casa siempre ha abierto las puertas para bendecir a otros. Esta casa siempre nosotros, porque si es verdad, siempre estudios bíblicos hemos tenido en mi casa. Para Casa Luz la hemos abierto. Ahora, hoy, hasta hoy en día, mi casa es Casa Luz. Entonces, yo le dije al Señor, si tú quieres que yo todavía tenga mi casa, tú vas tú vas a poner a la persona que, que va a proveer un préstamo para yo salir de esta situación y yo poder continuar haciendo mis pagos al corriente. Al día siguiente estaba la persona ahí diciéndome, tú vas a hacerme los pagos cuando tú puedas y al tiempo que tú creas conveniente. Y por eso es que yo testifico, porque Dios a uno no lo abandona. Porque cuando uno pone la confianza en Dios, si yo hubiese tenido que empezar de cero, lo hubiera hecho si hubiese sido la voluntad de Dios. Pero yo sabía de que Dios iba a hacer algo. Yo le dije al Señor, es tu voluntad. Igual con mi carro. A mí se me arruinó mi camioneta y era el único vehículo que yo tenía. Y lo necesitaba para trabajar. También el vehículo se me arruinó. Y me costó tanto vender ese vehículo. Pero gracias a Dios y a la ayuda de mi suegro que andaba también ayudándome a mí, lo pudimos vender. Y lo más increíble de lo del vehículo es que el día que lo llevamos a que me lo compraran, ese día que en el lugar donde me lo iban a comprar, al prenderlo no prendió. Todavía yo me sorprendo cómo fue que yo vendí ese carro. Porque cuando lo iban ¿cómo se dice? A probar, el carro no prendió. Y empezamos a decir, ay, ya no lo vamos a poder vender. Pero Dios conoce todas las necesidades de nosotros y Él tiene cuidado de nosotros. Y ese mismo día, en el mismo momento de que mi suegro levantó nomás y medio le tocó ahí la batería y ahí volvimos otra vez y dijeron, no, sí, todo bien y nomás era la batería, dijeron así y rapidito dijeron que estaba bien y lo logré vender. Y gracias a Dios, el carro también, Dios me reemplazó con otro vehículo. Entonces, y es un vehículo que no fácilmente me va a dejar ahí porque yo batallé muchísimo con esa camioneta, muchísimo, muchísimo. Y fueron momentos difíciles. No crea que después de lo que pasó con mi esposo, las cosas fueron menos fáciles, no.
pasaron varios meses en que nos llovió sobre mojado. Fueron mesecitos en que fue una cosa tras otra, y nos fue pasando. Fue una situación bastante dura. Y es cuando yo pienso que cuando uno al principio, uno quiere respuestas de Dios al principio, pero uno en el momento, uno no está listo tampoco para recibir respuestas. Dios le da respuesta a uno en su tiempo, cuando uno ya está dispuesto a recibirla. Y en este momento yo puedo decir y puedo ver, porque Dios me ha dado también a mí claridad en ver cómo Dios se ha glorificado en la familia, porque platicando yo con mis hijos ahora, todos estamos mucho mejor. Bendito Dios. Y me estaba diciendo mi niño, yo 2 semanas antes de que mi esposo partiera con el Señor, que nosotros, 2 semanas antes que él partiera con el Señor, nosotros íbamos a tener un viaje de vacaciones. Y recuerdo que los niños habían llegado y mi hijo Brandon se sentó conmigo en la cocina y me dijo, él estaba un poco apartadito de las cosas de Dios en ese momento y no estaba yendo mucho a la iglesia, él estaba apartado. Y se sentó y me dijo que él se sentía falto de fe. Y yo sabía que las cosas andaban así, porque él en ese momento no estaba bien. No estaba bien sentado en las cosas de Dios. Y yo le dije, bueno, papá, le dije, eso es algo que tú tienes que hablarlo con el Señor, porque es el único que te puede ayudar a desarrollar fe. Es Dios. La fe es algo que se tiene que ir desarrollando. Y eso es lo último que nosotros hablamos antes de que pasara esto. Y al hoy hablar con él, ese niño me ha sorprendido a mí, porque es el que más ha crecido en esto. Y él dice, de seguro que si no hubiese pasado lo que pasó, es que hermano, llega un punto, y como estaba diciendo la pastora, uno se pone en una zona de confort. Y ahí es donde a veces nos ponemos nosotros en un momento donde nos sentimos tan cómodos que no queremos crecer. Y yo pienso que a todos nos tomó esto de la misma forma. En mí, en lo personal, yo siento de que sí, en ese momento yo estaba sirviendo al Señor, pero no como lo hago ahora. Porque yo estaba sirviendo, ayudando a mi esposo. Lo estaba haciendo atrás de él. Lo estaba haciendo por ayudarle a él. Ahora no. Ahora lo hago por amor a Dios. Porque veo lo que él ha hecho también. Lo hago por agradecimiento a él. Porque yo sé que sin él no hubiese sido posible el haber salido de esta situación. En lo que él ha hecho ha sido doloroso, pero nos ha dado él claridad a Dios en ver la muerte de una forma diferente. Como él estaba diciendo el pastor en el servicio de la esposa hermana Delfina, para Dios la muerte es victoria, ¿verdad? Y aprender a verlo de esa forma para nosotros es importante,
porque si no, van a pasar 10, 15 años y nosotros vamos a estar todo el tiempo, vamos a estar llorando todo el tiempo. Pero cuando aprendemos a ver la voluntad de Dios y aprender a aceptarlo, de que ahí no se nos tiene que acabar la vida, ahí, de que hay todavía mucho por hacer. No perder el enfoque, porque todavía necesitamos seguir trabajando para el Señor, porque Dios todavía nos quiere seguir usando, porque Dios todavía hay mucho que hacer. Y yo doy la gloria a Dios porque la fe de mi hijo, por ejemplo, mi hijo Brandon, el mayor, él tuvo que crecer. Dolió, pero tuvo que crecer. Y de esta forma ahora mi hijo me dice, se está levantando temprano. Me dice, me levanto a las 5 de la mañana. Él tiene su tiempo de oración. Cuando yo nunca pensé que ese niño iba a tener una relación con Dios como la tiene ahora. Y estoy muy orgullosa de él porque yo sé que su papá era algo que todito el tiempo hubiese deseado que su hijo hiciera algo así. Nunca yo creo que se hubiese imaginado que él hubiese crecido de esta forma, porque su papá era el que siempre lo estaba prácticamente empujando que fuera a la iglesia, empujando, diciéndole, no te vayas a dormir en el servicio, porque a veces solía pasar de que él en el servicio de español donde no entendía, le decía, no te vayas a dormir, es que no entiendo, decía él, es que no entiendo. Entonces vaya al servicio de las 8:30 donde usted entienda, pero no se duerma. Y en el caso de Manuel, yo tengo un pequeño testimonio para él, porque Emanuel llegó a un punto, los niños en todo esto, ellos se fijan. Cuando pasa esto de su papá, él me dice a mí, mamá, dice, pero nosotros oramos tanto por mi papá, ¿por qué Dios no atendió a esa oración? ¿Por qué Dios no sanó a mi papá? Dice, orar no funciona, mamá. Al principio sí me dijo. Y me dio mucha tristeza a mí al principio. Y yo le dije al Señor, Señor, por favor, Padre, le digo, dale a mi hijo eh, una experiencia donde él vuelva a creer en que orar, o sea, en el poder de la oración, en que vuelva a creer en el poder de la oración. Pues hace un mes volvemos a caer enfermos, él y yo, de COVID, otra vez. Y yo no estuve tan mal, pero él sí se me puso mal. Él sí estuvo 3 días con calentura, estuvo con fiebre. Y estuvo tan mal de que él no estaba, se enfermó del estómago y él no estaba reteniendo la medicina. Entonces la medicina de que le daba para la fiebre, no le quitaba la fiebre porque él tenía mal de estómago. Y yo me acuerdo que yo hasta a la hermana Ileana le mandé un mensaje porque no le hacía efecto a la medicina. Y yo le dije, Emanuel, le dije, porque no quería tomar más medicina. Y ella me había dicho, no, mamá, yo ya no puedo tomar más medicina. Y yo le dije, Emanuel, le dije, te voy a tener que llevar entonces al hospital. Le dije, porque si no te está haciendo efecto la medicina. Y me dijo, no, mamá. Le dije, bueno. Entonces le dije yo, vamos a orar. Ok, me dijo. Y le dije yo, y le recordé, porque él ya me había dicho, ¿verdad?, que orar no funcionaba. Y le dije yo, mira, le dije, de nada sirve, le dije yo, que nosotros nos pongamos a orar si tú no crees. Dije yo, si tú crees, vamos a orar. Porque si tú no crees, el Señor no va a hacer nada. Pero si tú crees, le dije yo, Dios te va a sanar hoy. ¿Tú crees que Dios te puede sanar hoy? Y me dice, sí, mamá. Le digo yo, independientemente, mano, de lo que haya pasado atrás, digo yo, atrás pues lo que me había dicho él, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Y me dijo, sí, mamá. Y le digo, entonces vamos a orar, le digo, para que tú recibas sanidad.
y empezamos a orar. Y él levantó su manito y dijo, yo recibo sanidad. Miren, en cuestión, después de que nosotros terminamos de orar, hermana, en cuestión de unos 5 minutos, la temperatura, porque ya tenía temperatura, la temperatura de él cambió a 93. Y él solito, cuando él miró el termómetro, él solito dijo, mamá, el Señor me sanó. Son cosas que yo digo, solo Dios hace, solo Dios restaura. Y así como cosas que yo vengo, Dios ha venido restaurando a cada persona de nuestra familia. A mi hermana, mi esposo le decía, ¿cuándo usted va a servir? Después de que mi esposo partió con el Señor, ella entró a servir también, en servidores. Y a veces uno no entiende por qué Dios hace las cosas como las hace, pero después de que Él parte, ella entra a servir. Mi cuñada, después de que su hermano parte con el Señor, ella acepta al Señor y ahora está fuerte en la iglesia. Mi sobrino, el hijo de ella también, está también y dice, yo soy producto de las oraciones de mi tío. Está también el Señor. El Señor ha ido restaurando, restaurando, restaurando. Y ahora siento yo de que estamos pues en victoria. Mi familia, yo admiro a mis suegros, los admiro tanto porque esto es para ellos ya la segunda vez. Ellos ya perdieron a su hija, la mayor, y es duro perder a un hijo. Y yo los admiro a ellos porque yo decía, ellos son fuertes, pero hermanos, al pasar por una situación como esta, a mí mucha gente me ha dicho, ay hermana, yo la admiro porque usted es fuerte. No, no, no es eso. Uno tiene que reconocer que uno es débil, porque si no, uno le está quitando el mérito a quien de verdad lo merece. Dios es quien le da la fuerza a uno, porque nosotros somos débiles. Si no, no tuviéramos que depender de Dios. Nosotros dependemos de Dios porque Él es quien da la fuerza. Y el saber escoger nosotros en una situación así, de dónde proviene la fuerza, es saber escoger, porque es así como Dios nos va a ayudar en cualquier situación, no solamente en esta situación. Y uno como esposa, ¿verdad? A mí lo que me ha enseñado también, ¿verdad? Y lo que yo les digo también a las damas que están aquí presentes, eh, aprender a hacer de todo un poquito, porque yo dependía completamente de mi esposo. Ahora que yo me he visto en esta situación, lo útil que es uno aprender a hacer de todo un poquito, porque yo aprendí a administrar lo que es las finanzas de mi casa, hasta de mecánica un poquito, hermanas, porque de todo le va a tocar hacer a uno y es muy importante. Y bueno, y ya con esto yo creo, hermana Ileana, le doy muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y que Dios me las bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, hermana Dori. Bendecimos su vida. Damos gracias al Señor por ese testimonio, por esa valentía, la fortaleza, por reconocer que todo viene del Señor, porque sin Él nosotros no somos nada. El Amén. Señor siempre ha prometido, Él lo ha dicho, que cuando pasemos por estos valles de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Así Usted ha es. visto su provisión, usted ha visto la mano del Señor levantándola. Y es que la hermana decía una realidad. Cuando nosotros pasamos por la pérdida de un ser querido, nuestra perspectiva y nuestra mirada hacia la muerte cambia. Ya no volvemos a ser las mismas personas. Y lo mejor que podemos hacer es acercarnos al Señor. Si Amén. usted, hermana, amigo, ha escuchado este testimonio y está pasando por una situación, por una pérdida, tome el ejemplo de nuestra hermana
No se aleje del Señor. El peor error que usted puede cometer es alejarse del Señor. Lo mejor que podemos hacer es estar buscando su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es nuestra esperanza. Hay una esperanza de vida. Y sabe, hermanos, hay una gran diferencia entre cuando perdemos un ser querido, alguien que es cristiano, a alguien que no conoce del Señor. Porque nosotros tenemos esperanza de que un día le veremos. Nosotros tenemos que permanecer. Si tú has perdido un ser querido, has perdido a alguien y tú no conoces del Señor, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de acercarte al trono de la gracia, de pedir perdón, de decirle al Señor, Señor, te necesito. Quiero conocer ese Dios que fortalece a esta mujer. Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos llevar nuestras cargas, pero el Señor dice, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, pero tienes que llegar a los pies de Cristo. Tienes que abrir la puerta. Jesús está a la puerta tocando. Así que quiero yo invitarte. Este video va a pasar, lo vamos a compartir, pero quiero cerrar este tiempo invitándote a abrir tu corazón, invitándote a abrirle la puerta a Cristo para que Él entre a tu vida. Quiero invitarte a hacer esta oración corta pero poderosa y repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies, que me laves. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios. Escribe mi nombre en ese libro para nunca más ser borrado. Lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.